¿Cómo están? Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo. Estamos en el versículo ya 36. Así que continuamos acerca de lo que Jesús estaba diciendo a sus diferentes discípulos, las señales antes de su segunda venida. ¿Será que alguien sabrá cuándo va a venir el Señor? ¿Será que se puede calcular el día y la hora y el año en que vendrá el Señor? Se han hecho muchos intentos, de hecho en siglos pasados o en años pasados, en 1800, 1900, intentaron mucha gente poder descubrir, poder analizar y poder saber exactamente cuándo iba a ser el día y la hora en que el Señor vino. De hecho había gente que estaba esperando, dice en la historia, que en algunos allá por Europa, que habían determinado, habían descifrado el día y la hora que el Señor iba a venir, esperaban ahí en el techo de sus casas, vestidos de blanco, justamente en ese día, esperando la venida del Señor y que la trompeta sonara. ¿Pero qué pasó? No pasó nada, absolutamente nada. De hecho, muchos de ellos vendieron sus casas, sus bienes, porque pensaban que ya iba a ser el fin del mundo. Lamentablemente se vieron con que no era esa la situación. Así que seguramente hay muchas personas que tratan, ¿no? Tratan de poder descifrar algunos códigos aquí en la Biblia que revelan el día y la hora justo de que el Señor va a llegar. Pero el Señor nos dice en el versículo 36 que nos toca el día de hoy, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que yo creo que esto es absolutamente claro, no hay más nada que discutir. Nadie, ni aun los ángeles saben el día y la hora, solamente el Señor. Así que creo que tenemos que descansar en esa verdad y dejar de estar tratando, creyendo o escuchando a gente que piensa o que está pretendiendo descifrar, y es algo un poquito más, yo creo que es un poco más de enaltecimiento de las personas que piensan que pueden descifrar algo que el Señor dijo que no, que solamente el Señor sabe. Nadie conoce la mente del Señor. Así que esperemos y estemos dispuestos a poder confiar en que solamente el Señor sabe, y ni aun los ángeles, y con eso nos basta, y nosotros descansar en ese conocimiento del Señor. Versículo 37, sin embargo, dice algo muy interesante. Versículo 37, más. Esa palabrita más es como un adversativo que implica pero. También el adversativo es un pero. Pero, o sea, es verdad, nadie sabe el día y la hora, nadie. Pero tampoco el Señor nos ha dejado sin señales. Dice el versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, está bien, no hay nadie que sepa el día y la hora, pero hay señales. Hay señales. Jesús nos dijo acerca de la higuera, miren la higuera, que cuando empieza a brotar ya saben ustedes que está viniendo, que ya se acerca el verano. De la misma manera va a haber señales en que nos muestre que está cerca la venida del Señor. Y una de las evidencias, una de las señales es que esos días serán como los días de Noé, antes del diluvio. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Versículo 38, aunque nosotros podemos ir al Génesis obviamente, pero el Señor dice en el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Es una característica muy interesante. Jesús dice, en ese día donde estaba Noé antes del diluvio, había gente que comía, bebía, se casaba, y ustedes dirán, y nosotros podríamos decir, ¿y eso qué tiene de malo? Nada. De hecho, el Señor nos habla en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, que cada cosa que nosotros hagamos, lo podamos hacer para la gloria de Dios, ya sea que comamos o que bebamos, podamos hacerlo para la gloria de Dios, que no esté desconectado. O sea, todo nuestro disfrute, todos nuestros placeres, que no estén desconectados del Señor. Que cada cosa que nosotros disfrutemos, ya sea un riquísimo plato, que cada vez que comamos y disfrutemos podamos decir, gracias Señor por este placer. Gracias Señor por esta bebida. Gracias Señor por la esposa. Gracias por el esposo, por la familia. Gracias por permitirme disfrutar. Y cada placer que el Señor nos da,
siempre es bendito y santificado y bueno cuando está conectado con el Señor y pensamos en el Señor, disfrutamos de las bendiciones, de esos placeres lícitos, pero conectados con el Señor, porque estamos pensando y glorificando a nuestro Señor. El problema es que en los días de Noé la gente hacía todo menos eso, no glorificaban a Dios. De hecho, dice en Génesis que la maldad había llegado a tal grado que la gente ya solamente pensaba en hacer el mal. O sea, la maldad era algo del pan nuestro de cada día. De hecho, la maldad empezaba a acrecentarse, y solamente Noé empezó a escuchar la voz del Señor, hasta que el Señor le dijo que construyera el arca. Y en Hebreos nos habla acerca de Noé, que era el pregonero de justicia. Con el arca Noé estaba diciendo, cuídense, vendrá un diluvio, cuando en esa generación jamás nadie, hasta esa generación, habían visto caer una gota del cielo. Y ellos pensaban, esto es imposible, Noé está absolutamente loco. Loco. Pero en esos días la gente estaba normal, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, haciendo como si el Señor no existiera. Muy parecido justamente a esta época, donde hay gente que hace todo, pero desconectado del Señor. Ahora, miren lo que pasa. El versículo 39 dice algo muy importante. Y no entendieron lo que Noé les había dicho. Estaban escuchando a Noé, como les estaba diciendo anteriormente, que cuando estaba construyendo el arca, la gente lo tomaba como un loco, pero de esa manera no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, versículo 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La gente no entendía en esa época de Noé, por qué Noé estaba construyendo un arca, por qué Noé al construir el arca les estaba diciendo en forma visible de que va a venir el juicio de Dios, de que va a venir un diluvio que va a terminar con toda la gente que estaba alrededor o estaba por lo menos poblando la tierra en ese tiempo, pero la gente no entendía. Como hoy en día la gente puede que escuche, pero no quiere entender, no entiende muchas veces. Y lamentablemente va a llegar el día. La gente piensa, y a veces nosotros también a veces pensamos, que tenemos toda la vida para disfrutarla, que no tenemos por qué preocuparnos del Señor, o no tenemos por qué estar pensando del Señor, porque pensamos que ya tenemos una vida que disfrutar y el Señor después, cuando yo sea viejito. Pero ojo, que en el momento en que menos lo pensemos, en el momento en que menos lo esperemos, tal vez no venga el Señor, pero sí vendrá a recoger nuestro espíritu. Vendrá el momento donde tenemos que partir de este mundo y tener que rendir cuentas al Señor de todo lo que hemos hecho. Así que en el versículo 39 nos habla de que a pesar de que no entendían, vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto a los que entraron en el arca. Y el versículo 40 es un versículo muy interesante porque nos habla acerca de que dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán sentadas en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Este versículo es un poco controversial. Yo al principio, la mayoría tal vez de nosotros, cada vez que hemos leído este texto, estábamos pensando que se refería al arrebatamiento o al rapto de la iglesia, que habla en el apóstol Pablo también en Primera de Tesalonicenses y que tiene mucha relación con el versículo 31 del mismo capítulo 24, donde dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero hay otra interpretación. De hecho, hay dos posturas aquí. Yo quiero darles más bien esas dos posturas, porque hay una postura de muchos teólogos y comentaristas que son de verdad serios
tienen posturas diferentes. Una postura es que este texto, el versículo 40, habla acerca del arrebatamiento, porque justamente tiene en el mismo capítulo el versículo 31, que habla que los ángeles van a venir y arrebatar y tomar a los escogidos desde los 4 puntos de la tierra. Ahora, pero hay otra postura que señala de que este texto, en vez de pensar de que se está refiriendo a que van a tomar a los hijos de Dios, más bien es esta otra postura es, más o menos diría que van a tomar a esa gente no para salvación, sino para condenación. ¿Por qué? Porque hay un argumento muy interesante que el texto más cercano, que el versículo más cercano al 40 justamente es el versículo 39, donde dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, se los llevó a todos. Esta palabra llevar a todos lo asocia justamente con el versículo 40. O como por ejemplo cuando el Señor juzga a los de la izquierda, a los cabritos de la izquierda y a las ovejas de la derecha en este caso, mi derecha, a los que lamentablemente rechazaron al Señor y no lo escucharon y no se arrepintieron, les dice, sáquenlo y échenlo fuera. Bueno, esa misma expresión es la que dice la segunda postura que se ve aquí en el versículo 40, que será tomado, como que será echado, como que será alejado de los justos. Bueno, hay esas dos posturas. Ahora, yo creo que con el tiempo, mientras vamos más aprendiendo, seguramente el Señor nos dará más luz. Porque en temas de escatología, en temas escatológicos, que significa acerca de los últimos tiempos, hay diferentes opiniones. Y no creo que tengamos que estar peleándonos por diferentes posturas. El punto aquí no es tanto de que si los que son arrebatados van a ser para juicio o será para vida, sino más bien es el punto central de estos textos, o por lo menos el versículo 36 al 44, es prepárense, porque no saben el día ni la hora en que llegará ese momento donde tengamos que rendir cuentas. Y hay algo muy interesante que yo veo aquí, es que esta gente estará en el campo, estará haciendo lo que hay que hacer. La gente, las mujeres estarán moliendo. El moler, estando en el molino, era algo cotidiano que las mujeres hacían. Y de alguna manera creo que el Señor también nos está hablando, diciendo, el hecho de prepararse no significa que tengamos que estar esperando en nuestro techo todo el día, Señor, vendrá. No. Yo creo que el hecho de prepararse es justamente como nos menciona aquí, es seguir trabajando. Estar preparados en el sentido de que tengamos el corazón cada día más, pero más conectados con el Señor, que nos parezcamos más a Cristo, pero haciendo nuestras labores, trabajando, estando en la casa, haciendo los quehaceres y creciendo, siendo luces y sal en este mundo. Y ese momento llegará, nadie sabe, ni nosotros tampoco lo vamos a saber, ni incluso los ángeles lo saben. Por eso es que el versículo 41, o mejor dicho, el versículo 42, nos habla acerca del punto principal de estos textos, que dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese es el punto. Velemos. Velar es estar atentos. Velar es cuando uno hace guardia. No tiene que estar, los guardias generalmente, a veces pensamos que se la pasan durmiendo, pero estos guardias tenían que estar atentos, porque justamente en esa época, si no estuvieran atentos, si viniera el enemigo, entonces sería culpado este guardia por no advertir a las personas que venía el enemigo. Entonces el punto es velar, estén atentos, estén alertas, no se descuiden, no anden despreocupados, velen, porque no saben, nadie sabe el día ni la hora en que vendrá nuestro Señor, versículo 43, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si nosotros supiéramos, y esto decía uno de los comentaristas muy interesante, ¿qué tal si el Señor nos hubiera revelado el día y la hora que el Señor iba a venir? ¿Qué tal? O sea, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si ya supiéramos el día y la hora que el Señor vendría? Estoy seguro que la mayoría de nosotros hubiera dicho, muy bien, entonces yo ya sé qué día y qué hora va a venir el Señor, de manera que el resto de los años
voy a disfrutar de este mundo. Y cuando llegue justamente ese día y ese año, o ese día o esa hora, antes de que llegue una semana antes, o un mes antes, o un año antes de ese día, recién me voy a preparar. Pero mientras tanto, voy a disfrutar de la vida. Bueno, tal vez hubiera sido ese nuestro pensamiento, posiblemente. Pero el Señor no nos dio la fecha ni la hora, como diciendo, vele, prepárense. No estén pensando de que tienen toda la vida para arrepentirse. Hermanos, no tenemos toda la vida. Tenemos un tiempo kairos. La palabra kairos es muy interesante porque es un tiempo, no es cronológico, sino es un tiempo de oportunidades, donde empieza una oportunidad, pero también se acaba una oportunidad. Son periodos de oportunidades. Entonces el Señor nos va a dar un periodo de oportunidad, pero estemos seguros de que ese periodo de oportunidad, tarde que temprano, se cerrará y terminará. Así que podamos aprovechar, si ahora escuchamos la voz del Señor, si ahora el Señor nos dice, velen, estén atentos, no ignoremos la voz de nuestro Señor. Así que, hermanos, nadie sabe, no sabemos, el Señor a nadie les ha revelado, a nadie, ni siquiera a los ángeles, solamente Él sabe. Así que estemos alertas, estemos velando. Y versículo 34, porque nos vamos a quedar ahí, dice, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Estén preparados, porque en el momento menos pensado vendrá ese día. Así que hermanos, yo creo que el punto aquí es, velemos, oremos, estemos preparados. Y aunque no venga el Señor, estemos preparados para que nosotros vayamos a Él. ¿Qué tal si el Señor nos lleva, tal vez, no sé, antes, tal vez mañana el Señor ya está preparando todo para llevarnos? Ya sea, no sé, por alguna enfermedad, por algún accidente, quién sabe, hermanos, nadie sabe. Así que estemos preparados para poder estar con Él y estar a cuentas con Él, que cuando tengamos que rendirle al Señor cuentas de todo lo que hemos hecho en esta vida, no nos avergoncemos. Así que nos vamos a quedar ahí. El día de mañana vamos a terminar, Dios mediante, este capítulo 24, pero quisiera dejarles, como siempre, 2 puntos muy importantes para que podamos meditar. En primer lugar, hermanos, comamos, disfrutemos, bebamos, trabajemos, riamos, lloremos, disfrutemos con la familia, con los hermanos, hagámoslo, no es pecado. De hecho, en Eclesiastés hay un capítulo muy interesante donde dice, disfruta, goza de la vida con la mujer de tu juventud, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, goza de la vida, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero no olvidemos que lo tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Si vamos a comer, que sea para la gloria del Señor. De la misma manera, si vamos a reír, si vamos a beber, si vamos a disfrutar de la familia, podamos pensar en nuestro Señor y estar agradecidos a Él y decir, Señor, gracias por mi familia, gracias porque puedo disfrutar, puedo abrazar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, puedo estar disfrutando de un riquísimo plato. O tal vez de una sopita nada más, no importa, Señor, gracias. De todas maneras es una bendición. Cada placer que Dios nos permita disfrutar, que siempre estemos nosotros dándole gracias y glorificando al Señor. Y no desconectemos nuestros placeres, nuestro disfrute en esta vida del Señor. El disfrutar no es pecado, el disfrutar, el gozar, no es pecado. De hecho, el Señor en Eclesiastés, vuelvo a decir, a mí me sorprendió mucho. Fue una revelación muy importante para mí hace 2 semanas atrás. Y me llamó mucho la atención porque uno a veces piensa que el gozar y el disfrutar como que se siente mal. No, hermanos. Dios nos permite disfrutar de un riquísimo plato. Dios nos permite disfrutar y gozar de la familia, de los amigos, del clima. Pero no desconectemos ese placer. Y estemos conectándolo, o sea, no lo desconectemos de la comunión con nuestro Señor, sino al contrario, lo conectemos y cada vez que disfrutemos, digamos, Señor, gracias, Señor. Y demos así la gloria, Señor, por cada cosa que el Señor nos bendice. Número 2, hermanos, no sabemos el día y la hora que nuestro Señor vendrá, así que como acabamos de decir,
estemos preparados. Y como también no sabemos el día y la hora cuando el Señor nos lleve de este mundo, también tenemos que estar preparados. Velemos y estemos preparados, queridos hermanos. Que ese sea siempre nuestro deseo. Primero, esperar la venida de nuestro Señor. Y si el Señor nos permite que nosotros podamos disfrutar de su segunda venida, amén. Pero si no experimentamos ese evento maravilloso, por lo menos vamos a poder decir, cuando muramos, Señor, me he preparado. Cuando ya estemos justo antes de morir, cuando ya estemos ya conscientes de que ya estamos por partir de este mundo, podemos decir, Señor, gracias por advertirme, porque me he preparado. Ahí en la mitad de mi vida, tú me has advertido que tengo que estar listo, Señor, y te he hecho caso. Así que me he estado preparando cada día, Señor. Todo lo que he hecho ha sido para la gloria tuya. Y estoy listo para partir, Señor. Estoy listo. Que ese, hermano, sea nuestro final. Que ese sea nuestro partir gozosos y confiados de que nos hemos preparado, hemos estado velando, de que nada nos sorprende. De todas maneras, si el Señor nos permite y si nos lleva, mejor dicho, antes o después de lo que nosotros hemos pensado, no importa. Que estemos preparados hoy, ahora. Que Dios los guarde, queridos hermanos. El día de mañana, Dios mediante, vamos a estar terminando este capítulo 24. Bendición.